Imagínate crecer en un lugar donde desde niña todos te dijeron que eras fea, donde cada mirada, cada comentario, era un recordatorio de que no encajabas. Esta es la historia de Jimena, una joven que fue despreciada por su propio padre y que un día fue entregada como moneda de cambio a un guerrero apache. Así, sin lágrimas, sin despedidas, como si su vida no valiera nada. Pero lo que nadie esperaba es que ese viaje hacia lo desconocido, en medio de una tierra extraña, lejos de su hogar, iba a convertirse en la experiencia que transformaría su alma. Entre noches frías, miradas de extraños y un hombre que hablaba más con actos que con palabras, Jimena comenzó a descubrir su verdadera fuerza, una historia de rechazo social, de autoestima rota, pero también de crecimiento personal, de redención emocional, y de un amor no convencional que nació de la empatía, el respeto y la sanación. Y antes de sumergirnos en esta historia que va a tocar tu corazón, quiero hacerte un pedido muy especial. Si alguna vez te sentiste rechazado, si en algún momento pensaste que no eras suficiente, o si simplemente crees que el mundo necesita más historias de esperanza y fe, deja tu like ahora mismo y suscríbete al canal, porque sí, muchísima gente que mira nuestros videos aún no está suscrita, pero hoy podés ser parte de esta comunidad que crece cada día más. Y si sentís que Dios está usando este canal para hablarte, para tocar tu corazón, no lo dudes, suscríbete y activa la campanita. Él se alegraría de ver que estás apoyando un espacio que comparte historias que sanan, que abrazan, y que nos recuerdan que siempre hay luz, incluso en medio de la oscuridad. Quédate hasta el final, porque lo que pasó entre Jimena y Nahuel tiene una lección escondida, y puede que sea justo la respuesta que tu corazón está buscando hoy. Desde pequeña, Jimena aprendió lo que era sentirse invisible. Nació en el corazón del pueblo de Santa Esperanza, un rincón polvoriento y olvidado en el norte de México, donde la belleza tenía un molde muy específico: piel clara, ojos verdes o azules, y cabello rubio como los trigales de verano. Pero ella no encajaba en ese molde. Su piel morena, su cabello negro como ala de cuervo, y sus facciones marcadas eran motivo constante de burlas y cuchicheos. La rechazo social no era solo una palabra abstracta, era la sombra que la seguía desde el primer día que aprendió a caminar. La familia de Jimena tampoco fue refugio. Su padre, don Facundo Morales, era un hombre duro como la tierra seca de la región, un latifundista temido, acostumbrado a dar órdenes y nunca escuchar. Jimena era la mayor de 3 hermanas. Sus 2 hermanas menores, Mariana e Isabel, eran el orgullo del pueblo, rubias, de ojos claros, admiradas por todos. Cada domingo, cuando la familia entera salía de misa, no faltaban los elogios para ellas. Mientras tanto, Jimena solo recibía miradas rápidas, a veces llenas de lástima, otras veces cargadas de desdén. La frase que más escuchaba era siempre la misma: tu verdadera belleza está por dentro, mi niña. Pero en un lugar donde solo lo externo parecía tener valor, ¿de qué servía esa belleza interna que nadie quería ver? Las tardes de verano eran las peores. Mientras sus hermanas jugaban en la plaza principal, rodeadas de niños que las admiraban, Jimena se quedaba sentada en el porche de su casa, mirando cómo la vida pasaba sin invitarla a participar. Con un cuaderno viejo y un lápiz mordido, escribía poemas que hablaban de soledad, de ganas de escapar, de un futuro donde tal vez alguien la mirara sin prejuicios. Soñaba con un amor diferente, un amor no convencional, que no se fijara en apariencias. Pero esos sueños siempre parecían más lejanos que las estrellas. Las noches tampoco le ofrecían consuelo. El eco de las risas de sus hermanas llenaba los pasillos de la casa, mientras ella, en su habitación, escuchaba en silencio, apretando una pequeña muñeca de trapo que había cosido ella misma. A veces, lloraba bajito para que nadie la escuchara. No quería que la llamaran dramática o débil. Había aprendido a tragarse las lágrimas, pero cada una de ellas dejaba una cicatriz emocional que no sanaba.
La autoestima de Jimena estaba hecha pedazos. En su corazón crecía una mezcla amarga de resignación y esperanza. Los días pasaban lentos, como si el tiempo mismo quisiera castigarla. Santa Esperanza seguía igual de injusta, igual de ciega. Los comentarios crueles en la escuela, las miradas de reojo, en la tienda del pueblo, la indiferencia de su propio padre. Todo formaba parte de un ciclo interminable. Y así fue como, sin darse cuenta, Jimena empezó a construir una coraza, una armadura invisible, hecha de silencios, de resignaciones y de pequeños actos de rebeldía que nadie notaba. Cada vez que alguien la llamaba fea, ella bajaba la mirada, pero por dentro, empezaba a arder una llama que con el tiempo buscaría una forma de explotar. Y mientras el mundo seguía girando, Jimena solo podía preguntarse, ¿habrá algún lugar en el mundo donde alguien vea más allá de lo que ven todos? ¿Será posible algún día romper el ciclo del prejuicio estético que parecía condenarla desde el nacimiento? Esa pregunta la acompañaría por años, hasta que, sin imaginarlo, su vida daría un giro inesperado, doloroso y profundamente transformador. Un giro que la llevaría directo a una tierra desconocida y a conocer a un hombre que no veía el mundo con los mismos ojos que el resto. La calma, aparente en Santa Esperanza, era solo una máscara frágil que estaba a punto de romperse. Durante meses, la tensión entre el pueblo y los guerreros apache había ido creciendo como un incendio silencioso. Cada amanecer traía nuevas noticias: ganado desaparecido, campos quemados, árboles caídos como advertencia. La comunidad murmuraba en cada esquina. Algunos temían una guerra abierta, otros simplemente querían ignorar la realidad. Pero lo que nadie podía negar era que el conflicto estaba golpeando a las puertas. El rechazo social hacia la cultura nativa era tan profundo que pocos en el pueblo se preguntaban el motivo real de aquel enojo acumulado. La mayoría solo quería proteger lo que consideraban suyo, sin cuestionar el precio humano que eso implicaba. Fue durante una reunión en la vieja casa comunal cuando llegó la propuesta más inesperada: un tratado de paz. Los líderes de ambas partes se encontraron en un claro del bosque, bajo un cielo gris que parecía anticipar lágrimas o sangre. La oferta de los apache fue clara y directa. Devolverían la calma a Santa Esperanza si el pueblo entregaba algunas de sus tierras, un número de caballos y una novia. Una mujer que simbolizara el compromiso de unión y respeto entre ambas culturas. Un gesto que, desde la perspectiva apache, representaba un puente, un acto de redención emocional, casi como un símbolo de paz viviente. Pero en los oídos de don Facundo Morales, aquello solo sonaba a transacción, sin consultar a nadie, sin detenerse a pensar en el impacto. Don Facundo pronunció el nombre de Jimena, la hija olvidada, la que, en sus propias palabras, servía más como moneda de cambio que como adorno en la familia. Aquella decisión no solo fue cruel, fue una sentencia dictada con una frialdad que heló el aire en la sala. El prejuicio estético jugó su papel más oscuro aquella tarde. Mientras muchos en el pueblo murmuraban por lo bajo que era lo mejor, nadie levantó la voz para cuestionar la elección. La invisibilidad de mi inocente Jimena, esa que había sentido durante toda su infancia, ahora se transformaba en una condena silenciosa. El día de su entrega, el pueblo se cubrió de un silencio incómodo. No hubo procesión, ni flores, ni lágrimas. Las campanas de la iglesia, que siempre doblaban 2 veces para anunciar los grandes eventos, esta vez solo sonaron una. Un eco breve y casi despreciable, como si el propio metal sintiera vergüenza de participar en aquel acto. La gente observaba desde lejos, algunos con indiferencia, otros con una curiosidad disfrazada de compasión. El rechazo social de años se manifestaba ahora en forma de olvido colectivo. La autoestima de Jimena, ya desgastada, enfrentaba uno de sus golpes más duros, pero ella, increíblemente, se negó a mostrar debilidad. Con una dignidad que pocos esperaban, Jimena eligió un vestido que ella misma había cosido semanas antes. Un tejido simple,
de tonos tierra, pero que en ella parecía un acto de resistencia silenciosa. En su cabello colocó una flor roja, no como adorno, sino como declaración de existencia. Con pasos firmes cruzó la plaza del pueblo, sosteniendo la mirada de quienes intentaban evitar el contacto visual. Cada paso era un desafío a años de desprecio. No lo sabía entonces, pero ese día sembraba la primera semilla de su crecimiento personal. Al final del camino, la esperaba Nahuel, un hombre de presencia imponente, con la piel marcada por el sol y los años de lucha. Su rostro, sereno pero firme, no mostraba ni desprecio ni interés, solo un leve movimiento de cabeza, como un reconocimiento tácito de lo inevitable. No hubo palabras, ni sonrisas, solo el cruce de dos mundos destinados a colisionar. Mientras Jimena subía al caballo que la llevaría hacia lo desconocido, su corazón era un torbellino de miedo, rabia y una extraña curiosidad. No sabía que aquel viaje la enfrentaría a una realidad que desafiaría todo lo que creía saber sobre la cultura indígena, el amor no convencional y, sobre todo, sobre ella misma. Porque, a veces, incluso las historias más dolorosas, esconden las lecciones más grandes. Y ese apenas era el comienzo. El trayecto comenzó en el amanecer más frío que Jimena recordaba. El suelo estaba cubierto de una neblina baja que parecía abrazar los pies de los caballos, mientras el sol apenas asomaba en el horizonte. 3 días y 2 noches. Ese era el tiempo estimado para llegar a la aldea de los guerreros Apache. Un viaje largo, agotador, cruzando terrenos áridos, llanuras polvorientas y colinas, cubiertas de cactus y piedras. Para Jimena, cada kilómetro recorrido era un paso más lejos de todo lo que conocía, pero también, aunque no lo supiera aún, un paso más cerca de su propia redención emocional. Nahuel cabalgaba delante de ella. Su silueta fuerte y erguida era el único referente constante en medio de aquel paisaje desolado. No hablaba, no giraba la cabeza para mirarla, pero tampoco la ignoraba. Al final de cada jornada, desmontaba primero, preparaba el pequeño campamento, extendía una manta extra para ella y recogía leña suficiente para mantener el fuego encendido durante la noche. Sus gestos eran simples, pero cargados de un respeto silencioso que desconcertaba a Jimena. No era el trato frío que había esperado de un hombre supuestamente salvaje, ni tampoco una cortesía forzada. Era diferente, humano, cauteloso. Las noches eran las más difíciles. Jimena luchaba contra el cansancio, el frío y el miedo. Acostada bajo un cielo estrellado, arropada con mantas que Nahuel dejaba a su lado sin decir palabra, ella pensaba en su vida anterior. Recordaba las miradas de desprecio en Santa Esperanza, la voz áspera de su padre, las risas hirientes de sus hermanas, y por primera vez se preguntaba si de verdad había perdido algo al ser entregada. Tal vez, solo tal vez, ese viaje podría significar el inicio de su crecimiento personal, aunque el precio fuera alto. Durante el día, la marcha continuaba sin interrupciones. Nahuel siempre se aseguraba de que Jimena tuviera agua suficiente, que su caballo estuviera bien alimentado y que ella pudiera descansar en las pocas sombras que encontraban en el camino. Cada vez que Jimena tropezaba o mostraba señales de agotamiento, él reducía el ritmo. No había palabras de aliento, pero tampoco indiferencia. Esa actitud la confundía profundamente. Acostumbrada al rechazo social, le costaba entender por qué alguien como Nahuel se preocupaba por ella, sin esperar nada a cambio. La pregunta se repetía en su mente una y otra. ¿Ves? ¿Por qué me cuida si ni siquiera me conoce? Los olores del camino también quedaron grabados en su memoria. El aroma seco de la tierra caliente, el sudor mezclado con polvo, el humo tenue de las fogatas nocturnas. Cada sensación, cada color del paisaje parecía querer enseñarle algo. Algo sobre resistencia, sobre paciencia, y quizás sobre un tipo de amor no convencional, que no se mostraba con palabras dulces ni caricias, sino con actos silenciosos que hablaban por sí solos. La última noche,
Antes de llegar, mientras escuchaba a lo lejos el ulular de un coyote y sentía el viento fresco rozar su piel, Jimena cerró los ojos y respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien la veía, no por su apariencia, no por los estándares del pueblo, sino como un ser humano con miedo, con historia, con valor. La cultura indígena que Nahuel representaba parecía tener un lenguaje propio, uno que Jimena apenas comenzaba a entender, y mientras el fuego chisporroteaba, una pregunta surgió en su interior como un susurro inevitable. ¿Será este el inicio de algo que cambie mi destino para siempre? Cuando Jimena abrió los ojos aquella mañana, el paisaje había cambiado por completo. Atrás quedaron los caminos de tierra árida y las noches frías bajo un cielo inmenso. Ahora, frente a ella, se extendía la aldea de los guerreros Apache, un espacio lleno de vida, de aromas intensos y de sonidos desconocidos. Casas hechas de barro y madera, techos cubiertos con ramas secas y pieles curtidas. El aire olía a tierra mojada, a humo de leña y a hierbas medicinales. Era como entrar en otro universo, un lugar donde la cultura indígena respiraba en cada rincón. Mientras avanzaba detrás de Nahuel, Jimena sentía las miradas. No eran miradas de desprecio, como las que siempre la acompañaron en Santa Esperanza. No, estas eran miradas de curiosidad, de observación atenta. Las mujeres detenían sus tareas para verla pasar, los niños la seguían con los ojos llenos de preguntas, y hasta los hombres que afilaban sus lanzas o reparaban sus arcos levantaban la vista un instante para observarla. Por primera vez en mucho tiempo, Jimena no era invisible, pero tampoco sentía el peso del prejuicio estético que tanto la había marcado. Fue entonces cuando ocurrió algo que la descolocó por completo. En el centro de la aldea, el anciano chamán, un hombre de rostro lleno de arrugas y ojos como brasas apagadas, se acercó lentamente. Alzó su bastón decorado con plumas y cuentas de colores, y, en un español entrecortado pero firme, dijo en voz alta, «Que la nueva flor sea recibida con respeto». La frase, cargada de simbolismo, resonó en el corazón de Jimena. Por un momento, sintió que estaba siendo nombrada por primera vez, no como la fea, no como la olvidada, sino como una persona digna de bienvenida, un auténtico símbolo de paz entre dos mundos. El ritual de bienvenida fue breve, pero profundamente emotivo. No hubo grandes ceremonias, ni música, ni festines, solo un círculo de personas, un silencio respetuoso y la promesa tácita de aceptación. Nahuel se acercó a ella, extendió su mano, y con un solo toque, sellaron lo que en esa cultura era considerado un matrimonio. No hubo anillos, no hubo besos, solo un simple contacto de piel, cargado de significado ancestral. Ese instante fue un choque emocional para Jimena, porque entendió que, aunque no había romance ni promesas de amor eterno, sí había algo más valioso: respeto silencioso. Mientras el día avanzaba, Jimena exploró visualmente su nuevo hogar. La gente tejía, tallaba madera, cocinaba sobre fogatas. Los niños jugaban descalzos, riendo sin temor, y aunque todos la observaban, nadie la juzgaba. No había risas hirientes, ni comentarios crueles. No existía ese rechazo social que la había asfixiado durante toda su vida. En su pecho, algo empezaba a florecer, una tímida pero poderosa sensación de crecimiento personal. Al caer la tarde, Jimena se sentó cerca del río que bordeaba la aldea. El agua corría, serena, reflejando el cielo anaranjado del atardecer. Por un instante, cerró los ojos y dejó que el viento acariciara su rostro. Sintió el olor de la madera quemada, escuchó los cantos lejanos de los ancianos y se permitió pensar, ¿será que este lugar, tan distinto, puede ofrecerme lo que mi propio hogar nunca me dio? ¿Será que aquí puedo encontrar mi lugar en el mundo, lejos del prejuicio estético y cerca de una verdadera redención emocional? Los primeros días en la aldea fueron un torbellino de sensaciones para Jimena. La vida allí seguía un ritmo completamente diferente al que ella conocía. Cada amanecer era recibido con cánticos suaves de las mujeres,
el aroma a hierbas quemadas y el crujido de las ramas secas bajo los pies descalzos de los niños. Vivía ahora en una tienda sencilla, hecha de pieles, ramas y barro. No había espejos, no había vestidos de colores, pero había algo que jamás había sentido, una paz silenciosa que poco a poco iba curando su desgastada autoestima. Al principio, las mujeres de la aldea la observaban de lejos. Algunas, con timidez, intentaban ofrecerle sonrisas pequeñas pero sinceras. Jimena, acostumbrada a años de rechazo social, se sorprendía ante esos gestos. Había pasado tanto tiempo siendo la sombra de sus hermanas, que el simple hecho de recibir una mirada de curiosidad amable la dejaba desconcertada. La cultura indígena que la rodeaba parecía abrazarla con la misma suavidad con la que el viento acariciaba las hojas de los árboles que bordeaban la aldea. Pero lo que más la desorientaba era Nahuel. Cada día, sin falta, él se acercaba a su tienda y dejaba pequeños obsequios. Una pulsera tejida con semillas de colores, una figura tallada en madera representando a un pájaro, un racimo de frutas silvestres, o raíces medicinales con un pequeño trozo de tela atado, como señal de cuidado. No pedía nada a cambio, no buscaba conversación, ni agradecimientos. Solo la cuidaba, en silencio. Para Jimena, acostumbrada a que cualquier gesto amable viniera acompañado de segundas intenciones o burlas escondidas, aquello era una confusión emocional. ¿Cómo lidiar con alguien que simplemente era bueno con ella? Por las noches, mientras el fuego iluminaba tenuemente el interior de su tienda, Jimena se encontraba mirando aquellos regalos como si fueran pequeños tesoros. Acariciaba cada uno con las yemas de los dedos, preguntándose qué significaban exactamente. ¿Eran símbolos de afecto? ¿De amistad? ¿Acaso era parte de alguna tradición apache que ella no entendía? Las dudas la desbordaban, pero en medio de esa confusión, algo empezaba a florecer en su interior. Una pequeña voz, suave pero constante, que le decía que quizás, por fin, era digna de ser vista, que tal vez, sin querer, estaba viviendo una forma de amor no convencional. Durante el día, se dedicaba a aprender pequeñas tareas junto a las mujeres de la aldea. Le enseñaron a tejer fibras vegetales, a reconocer plantas comestibles y a entender los significados de ciertos símbolos pintados en las rocas cercanas. Uno de esos símbolos era conocido como el Círculo de la Paz, un auténtico símbolo de paz que representaba la unión entre cielos, tierra y seres humanos. Jimena lo miraba con frecuencia, como recordatorio de que su presencia allí también era parte de un ciclo de sanación, tanto para la aldea como para ella. A pesar de todo, las cicatrices emocionales seguían presentes. Por más que intentara sonreír, por más que sintiera el calor humano de aquel lugar, había noches en que las lágrimas volvían a aparecer. Recordaba los años de humillación, el abandono de su padre, la indiferencia de su pueblo, pero, por primera vez, aquellas lágrimas ya no eran de desesperanza, eran parte de su proceso de crecimiento personal, una transformación que apenas comenzaba. Y mientras abrazaba contra su pecho uno de los collares de semillas que Nahuel le había dejado, se preguntó en silencio, ¿será que este hombre está sembrando en mí algo que podría llamarse esperanza? La confusión dentro de Jimena crecía como una tormenta sin control. Por más que la aldea le ofreciera gestos de amabilidad, por más que las mujeres le regalaran frutas o que los niños la miraran con sonrisas tímidas, había algo dentro de ella que seguía roto. Las heridas del pasado, el eco de años de rechazo social, las palabras duras de su padre y la sensación constante de no ser suficiente, todo eso seguía ardiendo como brasas en su pecho. Y Nahuel, con su respeto silencioso, con sus regalos y sus cuidados, solo hacía que ese dolor se mezclara con una culpa que la asfixiaba. ¿Cómo podía alguien tratarla bien cuando ella misma no se sentía digna de nada? Una noche, cuando la luna estaba alta y el viento arrastraba hojas secas por el suelo de la aldea, Jimena tomó una decisión impulsiva, la necesidad de escapar,
de huir de aquella bondad que no entendía. La consumía. Sentía que estaba siendo tragada por un vacío emocional y que si no corría, se rompería por completo. Continuismo. Pasos sigilosos. Recogió algunas frutas secas, llenó una pequeña bolsa de agua y, sin mirar atrás, se adentró en la montaña. El frío cortaba su piel, y cada sonido en la oscuridad parecía un susurro de advertencia, pero su miedo era menor que la angustia que sentía en el pecho. Las horas pasaron lentas. Jimena tropezaba entre las rocas, se rasguñaba con los arbustos, y sus pies, descalzos y heridos, sangraban sobre la tierra seca. Pero ella seguía avanzando. Quería escapar de todo, de la aldea, de Nahuel, de su propio reflejo. Quería dejar atrás esa sensación de vacío, como si toda su vida hubiese sido una suma de rechazos. Mientras subía por una ladera empinada, un paso en falso la hizo caer violentamente. Su cabeza golpeó contra una piedra, y en cuestión de segundos, todo se volvió negro. El eco del impacto se perdió entre los árboles, como si la propia naturaleza guardara silencio ante su dolor. Horas más tarde, fue Nahuel quien la encontró. La buscó por toda la montaña, siguiendo rastros que solo alguien con su experiencia podría leer. Cuando la vio tirada e inconsciente, no dudó un segundo. La levantó en brazos, la cubrió con su manta y la llevó de regreso a la aldea, cabalgando a toda velocidad. En su mirada no había reproche, ni enojo, solo una preocupación intensa y genuina. Una vez en la tienda, encendió el fuego, calentó agua, mezcló hierbas medicinales y empezó a limpiar la herida de su cabeza con manos firmes pero llenas de cuidado. La redención emocional de Minostonin. Jimena comenzó sin que ella lo supiera, en ese mismo instante. Durante los días siguientes, Nahuel no se apartó de su lado. La alimentaba con sopas de raíces y plantas curativas, mantenía la tienda cálida y se aseguraba de que ella no tuviera que mover un solo dedo. Cada vez que ella abría los ojos, lo encontraba sentado a su lado, tallando figuras de madera o simplemente observándola en silencio. Para Jimena, aquello era desconcertante. Después de toda una vida esperando rechazo, recibir cuidado sin condiciones la desarmaba por completo. La aldea también se movilizó. Las mujeres traían flores silvestres, frutas frescas y pequeñas mantas tejidas a mano. Los niños dejaban dibujos hechos con carbón en la entrada de su tienda. La cultura indígena que antes le parecía tan distante, ahora la abrazaba en una red de apoyo que ella nunca había conocido. Por primera vez, se permitió llorar sin esconderse. Lágrimas de miedo, de confusión, pero también de un agradecimiento profundo. Mientras apretaba una de las mantas contra su pecho, pensó en voz baja: tal vez, no todo en mi vida tiene que ser dolor. Tal vez, esta es mi oportunidad de empezar de nuevo, de encontrar mi lugar, y quizás, de permitir que nazca un amor no convencional. Los días de recuperación fueron largos, pero también llenos de descubrimientos emocionales. Jimena despertaba cada mañana con el aroma de infusiones de hierbas, y con la presencia constante de Nahuel, que permanecía cerca, vigilando su fiebre, cuidando sus heridas y ofreciéndole alimentos preparados con paciencia. En cada mirada, en cada gesto, había un mensaje silencioso: estoy aquí, y no te dejaré sola. Para alguien que había vivido bajo el peso del rechazo social, aquella dedicación desinteresada era algo que desarmaba todas sus defensas. La redención emocional que tanto había deseado, ahora comenzaba a tomar forma de forma inesperada. Poco a poco, su cuerpo empezó a sanar, pero era su corazón el que más necesitaba curación. Una tarde, mientras el sol bañaba la entrada de la tienda con tonos dorados, Jimena encontró un pequeño objeto en su lecho. Una escultura de madera, tallada a mano, representaba a una mujer con las manos sobre el corazón. En la base, una simple inscripción: fuerte por dentro. Al sostenerla, sintió un nudo en la garganta. Aquella figura era más que un regalo. Era un reconocimiento, una afirmación de que, a pesar de todo, ella tenía valor.
Su autoestima, antes quebrada, comenzaba a reconstruirse. La sí, respuesta emocional fue inmediata. Lágrimas corrieron por su rostro, pero por primera vez en mucho tiempo, no eran lágrimas de tristeza, eran de alivio, de gratitud, de una emoción contenida que finalmente encontraba salida. Afuera, las mujeres de la aldea parecían haber notado su transformación. Una tras otra, comenzaron a acercarse más. Le traían flores silvestres, canastas con frutas, pequeños collares hechos de semillas. Gesto tras gesto, la cultura indígena que tanto temía, ahora se convertía en su red de apoyo. El símbolo de paz que representaba su presencia allí empezaba a tener sentido real y profundo. Los niños, que antes solo la miraban de lejos, comenzaron a invitarla a sus juegos. Jimena reía tímidamente, aún con cierta inseguridad, pero sin apartarse como antes. Se dejaba envolver por las conversaciones de las mujeres, aprendía nuevas palabras en el idioma apache, y cada día se levantaba con un propósito nuevo: conocer, aprender y sanar. Su crecimiento personal era evidente para todos, incluso para ella misma, que poco a poco dejaba de preguntarse por qué la habían elegido, y empezaba a preguntarse qué más podría ofrecer al mundo desde esa nueva versión de sí misma. Nahuel, por su parte, continuaba con su actitud serena. No la presionaba, no la invadía con preguntas, pero sus actos hablaban más que 1000 palabras. Le enseñaba a recolectar raíces, a encender fuegos sin fósforos, a entender las huellas de los animales en la tierra. En cada lección había una cercanía sutil, pero poderosa. Jimena comenzó a notar los detalles, cómo él la miraba cuando pensaba que ella no lo veía, cómo sonreía apenas al verla mejorar, cómo sus manos, grandes y ásperas, se movían con delicadeza cuando le entregaba algún regalo. El amor no convencional que crecía entre ellos no necesitaba declaraciones. Se escribía en silencios compartidos. Una noche, mientras ambos observaban las estrellas sentados cerca del río, Nahuel colocó una manta sobre sus hombros, sin decir nada. Jimena, sin pensarlo demasiado, apoyó su cabeza en su brazo. Por primera vez, no sintió la urgencia de huir ni el impulso de protegerse con una coraza emocional. Solo cerró los ojos y respiró. Y mientras lo hacía, entendió algo profundo, que a veces, el amor más genuino no llega con promesas ruidosas ni gestos grandilocuentes, sino con presencia, cuidado y la aceptación incondicional que siempre soñó tener. La noche llegó envolviendo la aldea en un manto de silencio y estrellas. El aire estaba fresco, pero no frío. Había algo diferente en el ambiente, una calma profunda, casi sagrada. Jimena y Nahuel se sentaron juntos a la entrada de la tienda, compartiendo ese instante como quien guarda un tesoro. No hablaban mucho, pero tampoco era necesario. El silencio entre ellos ya no era incómodo, era un refugio, un espacio seguro donde las palabras sobraban y donde el lenguaje de las miradas y los pequeños gestos era suficiente. Después de tanto rechazo social, Jimena sentía que finalmente pertenecía a algún lugar. La hoguera frente a ellos crepitaba suavemente, y el aroma de la madera quemada se mezclaba con el de las hierbas medicinales que colgaban en la entrada de las demás tiendas. A lo lejos, se escuchaban las risas de los niños que aún jugaban, las canciones bajas de las mujeres preparando el último té de la jornada. Todo parecía formar parte de un mismo suspiro colectivo. Por primera vez en años, Jimena se permitió respirar hondo, sin miedo, sin angustia. Ese momento era suyo, un pequeño acto de redención emocional, una pausa antes de seguir descubriendo lo que vendría después. Nahuel, fiel a su naturaleza reservada, solo estiró el brazo para alcanzar un trozo de madera que tallaba desde hacía días. En silencio, se lo entregó a Jimena. Era otra pequeña escultura, esta vez un círculo entrelazado de manos humanas, representando unión, confianza y paz. Un auténtico símbolo de paz, tallado a mano. Jimena lo sostuvo entre las palmas como si fuera el objeto más frágil y valioso del mundo.
No necesitó palabras para entender el mensaje. Aquella figura no solo representaba la alianza entre su pueblo y la cultura indígena, sino también la conexión única que estaban haciendo entre ellos. Mirando el cielo estrellado, Jimena se dio cuenta de algo importante. Aún no sentía que estuviera enamorada en el sentido tradicional. No había mariposas en el estómago, ni promesas eternas, pero lo que había era algo más fuerte, una confianza que crecía despacio, un lazo que se tejía en silencio. La amor no convencional que se formaba entre ellos era como una planta que apenas brota de la tierra, pequeña, frágil, pero viva. Una semilla que, con el tiempo y el cuidado necesario, podría transformarse en algo mucho más grande. La reflexión llegó como un susurro interno. A veces, los comienzos más hermosos nacen de las despedidas más dolorosas. Recordó el día de su entrega, la soledad del camino, las noches de frío y miedo. Y sin embargo, allí estaba ella, más fuerte, más consciente de su propio valor, caminando con paso firme hacia una vida que jamás habría imaginado. Su crecimiento personal no era una teoría, era una realidad que ahora podía sentir en cada respiración. Mientras el fuego seguía ardiendo, Jimena apoyó la cabeza en el hombro de Nahuel. No dijeron nada, no hacía falta. El cielo parecía bendecir ese instante, y en lo profundo de su corazón, ella supo que el futuro, aunque incierto, ya no le daba miedo, porque finalmente había encontrado lo que tanto buscó, un espacio donde ser vista, valorada y quizá algún día amada. Y ahora, después de escuchar todo lo que vivió Jimena, me gustaría preguntarte algo muy simple pero muy profundo. ¿Alguna vez sentiste que no eras suficiente? ¿Que tu valor estaba escondido detrás de etiquetas injustas, del rechazo o de las apariencias? Si esta historia tocó tu corazón, si en algún momento te sentiste identificado, te invito a dejar tu like ahora mismo. No te imaginas cuánto nos ayuda para seguir compartiendo relatos como este, historias que sanan, que abrazan y que nos recuerdan que Dios tiene un propósito incluso en medio del dolor. Suscríbete al canal si todavía no lo hiciste, porque muchas personas que nos ven cada día aún no están suscritas, y queremos que vos también formes parte de esta comunidad que busca llevar esperanza, fe y consuelo a más corazones. Y contame en los comentarios, ¿cuál fue el momento de esta historia que más te emocionó? Tu testimonio puede ayudar a otros, y quién sabe, tal vez seas la voz que alguien necesitaba leer hoy. No te vayas sin activar la campanita, así YouTube te avisa cuando subamos nuevas historias que toquen el alma. Y si querés seguir conmoviéndote, ya está apareciendo en tu pantalla otro video que seguro va a hablar directo a tu corazón. Gracias por estar acá, y que Dios bendiga cada paso de tu vida.